En esta oportunidad, mis compañeros y yo, el alumno Michael Kevin Mauricio Nkajima, mediante este video queremos dar a conocer más sobre los egipcios y hebreos. El derecho, para llegar a ser lo que es actualmente, tuvo que pasar por distintas culturas y épocas, desde que el hombre fue nómade hasta la actualidad. En este video daremos a conocer lo que es la historia del derecho, desde el punto de vista de la cultura egipcia y hebrea. Para analizar el estudio del derecho antiguo, es preciso hacer una breve explicación sobre el origen del derecho en los pueblos primitivos. El derecho no es resultado de la casualidad o del azar durante la existencia de la raza humana, sino que es producto de la vida y de la necesidad a que está sujeto el hombre. Fue entonces que el hombre sedentario primitivo formó parte de la dinámica social y se incorporó a agrupaciones en formas de tribu, clanes y hordas que se enfrentaban las unas a las otras, ejerciendo supremacía o debilidad. Esta desigualdad contribuyó a que el derecho sea un principio de autoridad que se imponía a los menos fuertes y actos. La civilización egipcia es una de las más antiguas e importantes para la evolución histórica del derecho, ya que constituye, junto a India, una de las primeras instituciones y figuras jurídicas del mundo. Egipto es una sociedad puramente materialista y pragmática que impregna la ley, permitiendo que el país siga sus tradiciones y costumbres. Esto la ha convertido en una máquina que funciona perfectamente en todas las materias del derecho y justicia, ya que se adapta a las necesidades de la comunidad. Egipto transmitía sus reglas de conducta y sus normas, así como su espíritu filosófico, a través de su tradición. Por otro lado, en lo que a los estamentos del antiguo Egipto se refiere, debemos saber que existían principalmente 5 estamentos. En primer lugar, al faraón, que era el gobernador y se le denominaba el señor del derecho. En segundo lugar, al clérigo, que era una clase de sacerdote. En tercer lugar, a los escribas, soldados y funcionarios. Ellos tenían una posición privilegiada, aunque menos que sus anteriores. En cuarto lugar, al pueblo llano, se conformaba por campesinos, y en último lugar teníamos a los esclavos, que eran el estrato social más bajo. Como se puede observar, la parte alta de la pirámide muestra cómo el poder se concentraba en el faraón, los sacerdotes y la nobleza, mientras que la parte baja concentran a todos aquellos ciudadanos que, a diferencia del primer lugar, presentan un estatus social más bajo. Instituciones. En el egipcio se utilizó tres de las instituciones más viejas del mundo: adopción, matrimonio, hipoteca. Adopción. Fue una institución asimilada por los egipcios a través de los sirios, judíos y hebreos, practicándola de modo parecido. Matrimonio. Para los egipcios y muchas otras sociedades, el matrimonio constituía la institución primaria, base fundamental de la sociedad, la cual exigía formalidad religiosa. Hipoteca. Era concebido como un contrato real, por acuerdo oral o compromiso. Organización familiar. La familia es la base de la organización social en el periodo del Imperio Nilo. Egipto. Desde su inicio fue un pueblo matriarcal, en donde el protagonismo doméstico era representado por la mujer. El patriarcado surgió en la época faraónica, o con mucha posterioridad, al Egipto primitivo. La mujer era sojuzgada al hombre en el poder marital, quien se cargaba de los oficios de tejer, preparar alimentos, criar hijos, etc. Justicia en el Antiguo Egipto. Esto estaba bajo la evocación de Mac. Por lo tanto, el Shati, el magistrado supremo y los presidentes de los tribunales eran sacerdotes de la diosa. Por ello, ocupaban la más alta jerarquía, eran, prácticamente los primeros después del faraón. Jerarquía egipcia. En ella encontramos al faraón, que viene a ser el dios viviente y garante del orden y la justicia. El Chati, que es el primer ministro, mano derecha del faraón. El Hati, que es el gobernador de un nom. El Wipi, que viene a ser el tribunal. El Debe, que es el
el Consejo Local de Funcionarios, el SEC, el juez de primera instancia y el ser escriba adscrito a la Administración de Justicia. Codificaciones egipcias. En sí no se ha encontrado ningún código de ley egipcia, pero sí existe, referencias indirectas de la existencia de las normas. Los documentos legales se dividen en los relativos a cuestiones familiares o particulares. Estos, competen al derecho privado, salvo cuando cuando se trata de la herencia de un cargo dentro de la familia. Ahí se regula por el derecho oficial, el derecho criminal. En él, lo primero es el pase a la denuncia y la colocación ante el poder. Contrato con el palacio o templo. En ello se regula los títulos nobiliarios, el censo, los reclutas de soldados u obreros, las notas de impuestos, los inventarios y los diarios. Cuerpo del Estado en la antigüedad. Vienen a ser los 6 tribunales. Eran órganos judiciales que tenían competencias generales. Los trabajos del faraón se encargaban de la edificación de los grandes edificios. Ellos eran un ministerio muy prestigioso. Doble granero. Era un organismo que funcionaba como centro de aprovisionamiento y distribución de grano. Y el doble tesoro. Ahí no solo se limitó a la conservación de métodos de metales preciosos, también a productos de lujo, materiales primas escasos y productos manufacturados destinados a la tumba del faraón. El órgano del poder. Ahí encontramos a 3, que vienen a ser el funcionamiento legislativo, que en la antigüedad se dieron leyes para regular las relaciones sociales que trataban de la organización administrativa, las gestiones y el gobierno. Actualmente el poder legislativo está compuesto por 2 cámaras, la Asamblea del Pueblo y la Cámara Alta. También encontramos al función ejecutivo, que también en la antigüedad el poder ejecutivo residía en una casta de altos funcionarios que cumplían y hacían cumplir las leyes y solían ser familiares del faraón o designados por él y disponían de grandes poderes. Ahora en la actualidad el poder ejecutivo se ejerce a través del Consejo de Ministros presidido por el primer ministro. Ahí también el presidente puede nombrar libremente el vicepresidente y los ministros. Y por último, la función judicial. En la antigüedad no hay registros de una función judicial en el derecho antiguo de Egipto. Pero actualmente se contempla en el texto constitucional como un conjunto de órganos independientes del resto de los poderes. El derecho hebreo, presentado por Serrato de la Cruz Florencio Mara. Orígenes del derecho hebreo. Al estudiar el origen de cualquier legislación hay que analizar múltiples factores. Uno de estos, y de importancia, es el aspecto geográfico, donde las leyes nacen, se establecen y ejecutan. A esto se le añaden otros aspectos significativos, como la cultura que determina la forma de admitir o rechazar estas leyes. El Estado judío geográficamente nunca tuvo una localización específica hasta varios cientos de años después. En un principio fueron nómades dedicados a la actividad agrícola-ganadera para su subsistencia, completados con un código de conducta basado en principios de leyes divinas, donde Dios y la ley eran uno solo. Por lo mismo, eran extremadamente rígidas en lo moral y religioso. Sus principales leyes eran resumidas en el Decálogo, o Torá.
Surgimiento del derecho hebreo. El derecho judío se basaba en los principios de la ley religiosa, que se resumían a un tratado estipulado por Dios y los judíos, a través del patriarca Abraham. Por lo tanto, la ley era de expresión divina. Estas nuevas leyes también buscaban establecer un método simple de administrar la justicia dentro de las tribus. El sistema de justicia incluía el hecho de que Moisés les daba facultades jurisdiccionales a consejos de ancianos para tratar casos corrientes. Sin embargo, en casos excepcionales, Moisés podía intervenir directamente, ya que él también contaba con facultades jurisdiccionales entregadas por el propio Dios. El Decálogo. A diferencia de otros textos bíblicos, el Decálogo no era una interpretación o aviso de profetas, ni ordenanzas de patriarcas, sino que según la tradición hebrea, eran leyes dictadas directamente por Jehová para su pueblo. Por lo tanto, su ordenanza era divina y el núcleo de la verdadera fe hebrea. Estas leyes, al contrario de otras disposiciones, no estaban relacionadas con normas consuetudinarias, sino que se basaban solamente en la autoridad divina. El Decálogo y las legislaciones laborales. En el Decálogo se encuentra una de las principales leyes laborales conocidas. Esta es el cuarto mandamiento, en el cual se establece cuáles serán los días de jornada laborales para el pueblo judío. Cuarto mandamiento. Acuérdate de santificar el sábado. Los 6 días trabajarás y harás todas tus labores, mas el séptimo día es sábado, o fiesta del Señor Dios. Si bien esta ley es el principio religioso y la ausencia del trabajo del día sábado se basa para dedicarle a la consagración a Dios. El Decálogo y el derecho penal. Las leyes o mandamientos que el Decálogo contienen se encuentran los orígenes del derecho penal judío. Estos son 3: el sexto, el octavo y noveno. El sexto mandamiento: no matarás. Este primer mandamiento ofrece un punto de vista del derecho natural, ya que el no quitarle la vida a otro individuo es uno de los principios fundamentales para la existencia de una sociedad pacífica. Sin embargo, a pesar de lo tajante y claro que suena, este mandamiento nunca fue cumplido por el pueblo judío, ya que en sus épocas se consideraba uno de las más bélicas, principalmente por su creencia de que eran el pueblo escogido por Dios y cabeza de muchas naciones. Octavo mandamiento: no hurtarás. Este mandamiento es otra muestra de una primitiva conciencia del derecho natural mezclado con un derecho divino. Esta mezcla se debe a que el mandamiento se dirige a santificar la tierra y la propiedad. Por lo tanto, el robarle a alguien no solo era daño al prójimo, sino también una falta de respeto a la voluntad de Dios. Por lo tanto, era un delito divino. Hola, mi nombre es Xavier Alejandro Delgado Guerrero, Leis Talión o Ley del Talión. Esta ley originaria del pueblo hebreo tiene sus principios en ideas consuetudinarias claras y cortas. Pagará vida por vida, y en general, se pagaba ojo por ojo, diente por diente, mano por mano o pie por pie. Esta ley, que en un principio puede parecer dura e inflexible, pero significa un verdadero adelanto humanitario en el derecho. Esta ley era solamente aplicable para los hombres libres y no para los esclavos. Codificaciones. En un principio entre el pueblo judío no existía ningún libro sobre la ley. Estas están basadas en las costumbres, las cuales eran respetadas con igual rigidez que una ley escrita. Estas leyes consuetudinarias fueron muy útiles en un principio, ya que permitían lo que era justo y bueno para el pueblo. La aceptación de estas costumbres se basó en que eran la voluntad de Dios. La Biblia. La Biblia hebrea, también conocida como Tanakh,
Solo se encuentran los escritos hebreos y se estructura en 3 secciones: el Torah, Pentateuco; los Novim, profetas; Ketuvim, escritos. El Pentateuco, Torah, está comprendido por los 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los profetas, Novim. Estos muestran una interpretación de la historia de Israel. Desde la enseñanza profética, este relato es una continuación del Pentateuco, desde las entradas de Canaán, después del éxodo de Egipto, hasta la cautividad de Babilonia. Los escritos, Ketuvim, contienen escritos muy diversos como la poesía literaria sapiencial, libros históricos. 5 de estos libros forman los 5 rollos, Mejillo, leídos en las fiestas anuales de la sinagoga. Hola, soy Sandra Sujei Mestanza Sánchez. Nuevo Derecho Hebreo, recopilaciones posteriores. Con la llegada de los romanos a Jerusalén, esta misma fue destruida. Los romanos permitieron a los judíos seguir obedeciéndose bajo sus leyes, sin importar en el lugar que se encuentren. Mucho más después surgió un nuevo derecho regido por los rabinos. Si bien era basado en sus leyes y costumbres, querían tomar en cuenta principios de derecho romano adaptados a la religión y leyes hebreas. La mayoría de estas escuelas rabínicas surgieron en Palestina. Se dedicaron a copiar todas las tradiciones orales y escritas que venían de Moisés. Surgió así la segunda compilación de leyes, entre las que más destacaron fueron el Mishnah y el Talmud. La Mishnah, definido como la calificación de la ley oral del Antiguo Testamento, de las leyes políticas civiles de los judíos. Está escrita en hebreo posbíblico y se divide en 6 partes, cada una de ellas subdivididas en 63, y estos a su vez en 524 capítulos. El Talmud es muy apreciado en el círculo rabínicos y se le valora como un texto sagrado, con una importancia similar a la de la Biblia. Se caracteriza por ser un sistema jurídico cerrado autosuficiente, puesto que se basta a sí mismo dándose sus propias reglas y interpretación de aplicación. Hola, mi nombre es Caterina Zamora Sandoval y presentaré las conclusiones. Lo que podemos concluir es que el derecho, para llegar a ser lo que es actualmente, tuvo la influencia de los sistemas jurídicos antiguos, y uno de ellos es el derecho egipcio. El derecho, para llegar a ser lo que es actualmente, tuvo que pasar por diferentes épocas, teniendo diferentes cambios a lo largo de toda la historia. Este es el resultado de todas las interacciones sociales que tuvo la sociedad por medio de cada cultura. En la egipcia, el faraón fue el ser superior en la tierra. Por lo tanto, en él emanaban las leyes y él tenía la última palabra en los casos de carácter extraordinario procesal. Su sistema de justicia tuvo diferentes administraciones en las penas. También cuenta con una sentencia civil o religiosa, la cual declaraba la inocencia o culpabilidad del procesado. Los judíos regían su vida a través de sus leyes, en su severa ley del talión y el decálogo, los que fueron cortos y precisos, pero tuvieron una gran importancia en el avance del derecho, debido a que regulaban toda acción mediante las leyes basadas en el derecho natural o la ley del talión. El derecho hebreo se enfoca en sus creencias e ideologías para la creación de las leyes y de manera de administrar su justicia. En la actualidad se puede tomar de ejemplo a esta cultura, ya que nos enseña su riqueza jurídica a pesar de las limitaciones que tuvieron que pasar a lo largo de su historia. Progresar y arriesgar por sus creencias, debido a que para ellos el tener una buena vida era obedeciendo las normas y las leyes básicas del derecho natural, trayendo como consecuencia un gran impulso al movimiento doctrinal de su nación.